Dios les bendiga, hermanos. Gracias por su compañía, por estar acompañándonos acá. Vamos a poner un poquito más cerca esto porque me siento que estoy lejísimo. Dios me les bendiga. Me supongo que deben de estar disfrutando. Algunos de ustedes deben estar disfrutando, ¿verdad? El calorcito, el día súper caliente que tuvimos hoy aquí en el área de Vancouver. Creo que estuvimos a 32, más o menos. Y todavía el ambiente se siente bien pesado. Así que vamos a tener que sacar ya los aire acondicionados y todo lo que podamos, ¿verdad? Le pido que me acompañen en oración para que el Señor nos bendiga, nos dirija en todo el estudio que vamos a tener en esta tarde. Padre, te bendecimos. Damos gracias, Señor, porque nos has regalado un buen tiempo, nos has regalado salud, has estado con nosotros, nos has cuidado hasta el día de hoy. Padre, bendice a todos mis hermanos que están deseosos de escuchar tu palabra, de recibir la enseñanza bíblica. Gracias por el deseo que pones en cada uno de sus corazones. Yo te pido bendición, Padre, para todos los que se están conectando desde Sudamérica hasta nuestro país, Canadá. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos. Tu bendición esté con ellos. Así sean 2 personas o 5 o 10, Padre, en el nombre de Jesús, que reciban bendición. Y las personas que van a ver este estudio después, en su casa, el día de mañana, Padre, también, Señor, que ellos reciban tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues en la Biblia, estamos con nuestro tema, la Biblia profética. Estaremos viendo que vamos a ver la posibilidad de continuar con nuestros estudios, ¿verdad? Siento como que se está cayendo la cámara ahí. Vamos a continuar con nuestros estudios, posiblemente solo una vez al mes, a la semana, por las ocupaciones, ¿verdad? Y también por la audiencia, que son muy pocas las personas que se unen. Entonces, pero bueno, lo bueno es que algunos entran a estudiar, a leer el video, a ver el video después de la hora, o el día de mañana, o entre semana. Eso está bueno. Pero vamos a ver, vamos a pedirle al Señor que nos ayude para ver de qué manera podemos continuar con nuestro estudio. El día de hoy vamos a estar hablando de la apostasía. Hemos venido hablando de la apostasía, mencionando nada más, solamente mencionando como tema general lo que es apostasía. Pero hoy vamos a ver algo un poco más profundo en lo que es apostasía. Ustedes saben que en los últimos tiempos, bueno, siempre han habido apostasía desde el tiempo de Jesús. Hasta nuestros días siempre ha habido apóstatas. Y una forma, como una forma de señal antes de la venida de Cristo, es el aumento de la apostasía. Y entonces tenemos que ver qué significa exactamente esa palabra, apostasía, o esa práctica, ¿verdad? Entonces es algo que tenemos que entender y que evaluar y estudiar en la palabra del Señor. La Biblia dice que en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 dice que no vendrá, es decir, el día de Cristo no va a venir, su venida,
sin que antes venga la apostasía. Entonces, una señal bien clásica para la venida del Señor es la manifestación de la apostasía. ¿Pero qué es apostasía? Así para entenderlo en pleno lenguaje español. Apostasía. Apostatar también. La apostasía tiene que ver con los que se salen, es salirse. Apostatar es salirse o rebelarse también, abandonar el camino, salirse del camino, abandonar el camino y no regresar. Es algo curioso que la apostasía, una vez que ya penetra en nuestra vida, es casi imposible regresar. Porque el que blasfema contra Dios, el que se rebela contra Cristo, que se rebela contra su palabra, el que empieza a blasfemar acerca de Cristo, ¿cómo es que después puede regresar? Entonces, la apostasía es desviarse completamente, abandonar el camino. Eso es la apostasía. Digamos, la iglesia, el Señor Jesucristo lo dijo, que la iglesia iba a estar mezclada entre trigo y cizaña. ¿Verdad? ¿Qué cosa es la cizaña? Es una mala hierba. Y la mala hierba siempre se confunde con la buena hierba. Aparenta ser una buena hierba. Porque es bien interesante que la cizaña se parece bien a la buena hierba, a la buena maleza. Y crecen juntas. Pero la cizaña ahoga, al final ahoga la buena hierba. Y a veces se hace difícil reconocer si es una cosa o es la otra. La cizaña, ustedes saben, la Biblia habla de la parábola de la cizaña. Dice que Dios es el que planta la buena hierba, ¿verdad? Pero viene que el enemigo también planta, a la par de la buena hierba, planta la cizaña. Entonces, la Biblia nos enseña que la buena hierba, que son los cristianos, siempre va a tener como adversario la mala hierba, la cizaña, la apostasía. Aquellos que se rebelan contra Dios, aquellos que contradicen la palabra de Dios, pero de una manera fea. Es muy diferente a alguien que enseña algo que está erróneo. Pero hay algunas características que son bien claves y las vamos a estudiar ahora para poder identificar la apostasía. Ahora, el apóstata, la persona que se separa de Cristo, obviamente, si se separa de Cristo, si se desvía, si se sale del camino, obviamente algún día estuvo en el camino. Así de simple. Si usted se sale de algo es porque usted estuvo ahí. Entonces, el apóstata algún día profesó el cristianismo. Algún día levantó su manito y aceptó a Cristo. El apóstata algún día a lo mejor practicó todas las cosas que se practican en la iglesia. Estuvo ayunando, oró, leyó la Biblia, participó en todo. Fue a seminarios, fue a estudios bíblicos. Pero ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa con el apóstata? El apóstata se llena de tantas cosas que son falsas. Y la palabra dice claramente que esas enseñanzas erróneas que son percibidas
por una persona apóstata, una persona que está propenso, es porque no es fiel a Dios en su corazón. Allá en lo profundo de su corazón hay falsedad. Es un infiltrado. Es un lobo vestido de oveja. Es como el falso profeta del capítulo 16, versículo 11 de Apocalipsis. Dice que de la tierra, dice, subió una bestia. Una bestia, dice, que tenía cuernos como de cordero. Tendrán apariencia de piedad, dice la Biblia. Ahí lo vamos a ver. Entonces, el apóstata un día hizo todos esos rituales. Se bautizó, aceptó a Cristo, se congregó en una iglesia, pagó su diezmo, etcétera, etcétera. Hizo todo. En 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 1, mire lo que dice. En la Nueva Traducción Viviente dice, ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe. Se apartarán de la fe verdadera. Apostatarán. Seguirán, dice, espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de espíritus de demonios. Eso es lo que enseña la palabra del Señor. Y si usted lo puede leer, si usted lo quiere leer en el capítulo, a ver dónde vimos, capítulo 4, en la vieja versión, la que nosotros conocemos, ¿verdad? Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El apóstata puede percibir y puede aprender de los espíritus engañadores. En otra palabra, el apóstata no tiene ninguna inspiración, incluso no tiene inspiración nata. Todo es una posesión diabólica. El apóstata contradice, va en contra de Dios, en contra de la palabra del Señor, en contra de las enseñanzas bíblicas, y va y se desvía feamente, se sale del camino completamente. Y a veces se pasa llevando a los cristianos. Ahí vamos a ver aquellos que son inconstantes en todos sus caminos. Ahí vamos a verlo más adelante. Pero dice la palabra del Señor que la influencia que tiene el apóstata viene de espíritus engañadores. Y vamos a ponernos más triste, podríamos decirnos, o más alerta, esa es la palabra. Cuando veamos otras cosas, otros versículos bíblicos en cuanto a ese tema de qué pasa con la iglesia. Ahora veamos otro texto, 2 de Timoteo. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 5. Estos personajes, hermano, el apóstata, es bien sutil, ¿verdad? Es bien sutil. Pero hagamos énfasis en eso, de que el apóstata viene en los postreros tiempos y es el que se aparta de la fe verdadera. Algunos apostatarán de la fe, algunos se desviarán de la fe verdadera y van a empezar a mezclar lo que se llama el sincretismo religioso. Van a empezar a mezclar de una religión de la otra para hacerla aparentar que en realidad pues Dios es un Dios de todas las religiones. Dios está en todas las religiones. Sí, hermanémonos con toda la gente. Y no importa si son budistas, no importa si son esto y son lo otro. De todas maneras, Dios, todos los caminos conducen a Dios. Y apartamos. ¿Y Cristo qué pasó cuando Él dijo, yo soy el camino al Padre? Yo soy el único camino al Padre. El cristianismo de hoy siente la tentación latente. Queremos ser condescendientes con todas las religiones.
Porque hay mucha gente que son religiosos de otras religiones, que son gente muy amable, muy educada, muy humana, etcétera, etcétera. Entonces confunden nuestra fe. Confunden nuestra fe. Entonces nosotros queremos ser condescendientes con ellos, condescender con su fe. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, al fin y al cabo, todas las religiones, todos los caminos conducen a Roma, como dice el dicho. Todos los caminos conducen a Roma. Un dicho viejo de los pensadores griegos, porque en ese tiempo habían caminos de miles de kilómetros y en realidad todos esos caminos de piedrecitas, si usted los seguía, llegaban hasta Roma. El Imperio Romano hizo eso posible, fíjese. Abrió caminitos pequeños y le puso calzadas, lo que le llamaban las calzadas romanas. Eran trozos de piedra, de concreto, que todas esas piedras de concreto, esos caminos llevaban a Roma. Entonces ahora el cristianismo, para poder ser condescendiente, ser hermanos de todos, hacemos una mezcla de fe, mezcla de religiones y ponemos y apartamos de la verdad el oído, como dice la palabra del Señor. Apartamos de la verdad el oído. ¿Y por qué razón? Por eso mismo el espíritu de engañador penetra y son doctrinas, como dice aquí en 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1, son doctrinas que vienen de los demonios. Pero como están dentro de la iglesia, porque ahí vamos a ver que más adelante vamos a ver esos textos bíblicos que dicen que están, el apóstata está dentro de la iglesia. Él no llega a la iglesia de afuera, él está en la iglesia y sale de ahí. Como dice 1 de Juan capítulo 2, dice, o capítulo 3, algo así. Ahí vamos a verlo también. Dice, ahí lo vamos a ver. Mejor no lo voy a mencionar porque aquí me estoy enredando y lo estoy enredando a todos. Pero veamos aquí. Versículo, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 5, les dije, miren, la Nueva Traducción Viviente dice de esta manera: actuarán como religiosos. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esta clase de individuos. Y bueno, en esta versión dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Cuántas personas ahora en nuestro tiempo, cristianos, hermanos, cristianos que se dicen ser cristianos, hacen grandes conferencias y hacen esto y lo otro y niegan la eficacia del evangelio cuando se unen con tantas doctrinas, con tantas religiones, diciendo que todos los caminos conllevan a Dios? Entonces el evangelio se hace infructífero, el evangelio se torna como algo, una religión más. La relación entre Dios y el hombre, la relación que tiene que haber entre Jesucristo y el ser humano se vuelve obsoleto. Tendrán apariencia, el apóstata tiene apariencia de piedad, y negarán la eficacia de la piedad, la eficacia del perdón de Dios, la eficacia del evangelio, la eficacia de que Cristo es el único camino al Padre. Ahora no. Ahora hay muchos cristianos que están diciendo, bueno, si tienes fe y creen en Dios, está bien. No importa si crees o no en Jesucristo. Eso es una herejía, y no solo herejía, un camino hacia la apostasía, porque te está saliendo del camino. Jesucristo dijo, yo soy el camino y nadie viene al Padre si no es por mí. Oiga bien, hermano, nadie llega a Dios sino a través de Jesucristo. Sino a través de Jesucristo. Y ese es el mensaje que nosotros debemos transmitir. No, a Dios, a todas esas ideas, hermano, ideas que son apóstatas. Podríamos decir una idea apostática. Ya me estoy inventando una palabra, pero es una idea
apóstata, creer, dejar a Cristo a un lado porque nos estamos saliendo del camino. Y ahí vamos a verlo después. Vamos a entrar más en detalle de eso. El problema es con los que se quedan. Los apóstatas salen de la iglesia, como lo vamos a ver. Pero el problema está con la gente que se queda. ¿Por qué? Porque la gente que se queda con duda. ¿Será cierto? ¿Será cierto lo que dijo el hermano? El hermano en Cristo estaba en medio de nosotros. Mire, veamos lo que dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos. Pero mire, solamente, hermano, el que tiene el Espíritu de Cristo puede identificar. Y estamos obligados. Y este estudio le va a ayudar a usted para identificar el espíritu apóstata. Porque podemos nosotros desviarnos y empezar a hacer algunas cosas y todo, pero Cristo nos llama siempre al camino, y lo vamos a ver. Pero diferente es apostatar de la fe. Es diferente pecar, es diferente tener conocimientos bíblicos equivocados, ¿sí? Es diferente apostatar. El apóstata odia a Cristo, odia la palabra de Dios. Cuando usted escucha, bueno, ahí vamos a llegar, porque ya me estoy saltando. Hechos capítulo 17, versículo 11, dice la palabra del Señor, los de Berea tenían una mentalidad, esta es la Nueva Traducción Viviente. Los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica, y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Y día tras día examinaban las Escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. El que tiene el Espíritu de Dios, el que tiene el Espíritu de Cristo puede, hermano, puede darse cuenta, puede identificar el espíritu del anticristo, puede identificar el espíritu apóstata. ¿Por qué? Porque estudian la palabra. Mire, hermano, déjeme decirle a todos los hermanos que están ahí, a usted también, si usted es reacio al estudio de la palabra, si usted no tiene un estudio bíblico de la palabra, si usted no lee la palabra, si usted no ora, si usted no hace esas cosas que son esenciales para el cristianismo, usted está propenso a escuchar espíritus de demonios. No es raro, y usted lo sabe. Usted ha escuchado o usted mismo ha pasado por esta situación. No es raro escuchar a los cristianos que dicen, ¿será verdad, pastor? Que mire, fíjese que escuché esto y lo otro. ¿Por qué razón anda preguntando? No es malo preguntar, pero ¿por qué razón? Es porque usted no estudia la palabra de Dios. Porque usted no tiene un hábito. ¿Verdad? Y por eso es bueno que usted escuche la palabra de Dios, escuche los estudios bíblicos y aprenda que usted tiene que dedicar tiempo a la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, como estos hermanos de Berea, ¿verdad? Dice la palabra del Señor. Allí los hermanos de Berea tenían una mentalidad más abierta. Y dice que escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo, pero dice que después, dice, día tras día examinaban la Escritura para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Cuando usted estudia la palabra, estudia el mensaje que escuchó y lo pone a la luz de la Escritura, usted muy difícilmente va a ser engañado por los espíritus apóstatas, espíritus de demonios, doctrinas de demonios. La Biblia habla que hay doctrinas que son de demonios y las vamos a ver, y las vamos a identificar. Mira, hay tres cosas que los apóstatas enseñan en las iglesias. Porque el apóstata está dentro de la iglesia. ¿Verdad? Ahí lo vamos a ver. Bueno, vamos a llegar, yo quisiera que antes de entrar a eso, veamos lo que dice la Biblia, esto en Hechos capítulo 20, versículo 28 al 30. Hechos 20, versículo del 28 al 30. Y voy a buscarlo aquí también porque, aunque lo tengo escrito aquí,
pero voy a buscarlo aquí para no equivocarme. Versículos del 28 al 30. Mire lo que dice la palabra del Señor. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Aquí el apóstol dice, hey, cuídense ustedes mismos, tengan ustedes cuidado de tu alma, de tu relación con Dios, porque de ti depende la iglesia, de ti depende aquel hermano que es débil, aquel hermano que no todavía es nuevo, que no ha aprendido la palabra del Señor, que todavía anda fluctuante. Y dice, ten cuidado de ti mismo, pero también dice, ten cuidado del rebaño en cual el Espíritu Santo te ha puesto por obispo. Ahora dice aquí, porque yo sé, versículo 29, porque yo sé que después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Y dice que no perdonarán al rebaño, lo van a destrozar, porque ese es el propósito. El anticristo y el apóstata lleva un propósito y es definido y es contradecir, ir en contra de las enseñanzas puras de la palabra del Señor. Pero vamos a ver en qué área, ¿verdad? En qué área. Porque esto es delicado, porque después nosotros empezamos a decir cosas y a averiguar cosas y ver que algún hermanito anda ahí medio flaqueando y lo llamamos apóstata, pero no es así. Tengamos mucho cuidado de andar poniendo nombre sin pesar los espíritus, sin pesar la realidad de la doctrina apóstata. Ahí vamos a llegar a eso, cómo identificar a los apóstatas. Entonces dice la palabra del Señor en versículo 30, y de vosotros mismos se levantarán de vosotros mismos. No dice que vendrán de afuera, dice de vosotros mismos. Bueno, el apóstata viene de afuera y de adentro, pero adentro hacen más daño, porque el de afuera lo podemos identificar que trae una doctrina o una enseñanza completamente mundana, corrupta, sucia, pero el que está adentro, el que ha experimentado los beneficios del evangelio, el que ha tomado la Santa Cena contigo, el que ha aprendido la palabra del Señor, el que ha ido a los seminarios, hermano, esos son los más fuertes, ¿sabes? Son los que más dañan al rebaño. Y aquí el apóstol Pablo dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán, bueno, el versículo 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Dios mío, ayúdanos. Tenemos que tener el ojo y el espíritu del Espíritu Santo para poder observar el espíritu apóstata. Pero ahí vamos a entrar más en detalle. Versículo 31. Por tanto, velad. En otra palabra, manténgase abiertos sus ojos, atentos sus oídos. No se duerma en sus laureles, decimos nosotros en nuestro país. No se duerma, porque camarón que se duerme, se lo lleva el chamuco. Ojalá que existiera ese texto, ¿verdad? Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Sería bueno un texto así, ¿verdad? Así podríamos decir, la Biblia dice, sería bonito eso. Pero déjeme decir una cosa, que hay proverbios que se parecen a ese. Ahí lo vamos a buscar otro día, ¿verdad? Pero veamos, dice, velad, acordad, bueno, velad por ustedes también. Tenemos que velar, dice el versículo 31, ¿verdad? Entonces, retomando la palabra del Señor, veamos tres cosas que hacen los apóstatas en la iglesia. Aquí nosotros tenemos que aprender a identificarlos. Número uno, vamos a estudiar que estos apóstatas pretenden hablar de Cristo. Pero al final dicen, pues no necesitamos a Cristo. Si usted tiene fe en Dios,
usted va para el cielo con todo y ropa. Y ponen a Cristo a un lado. Esa posición es apóstata. Usted lo puede identificar y usted lo puede ver en muchos cristianos el día de hoy, que ustedes son grandes conferencistas, pero ellos dicen, tenemos que vivir como hermanos y tenemos que vivir amando a Dios porque Dios es lo último, y se olvidan del camino al Padre. Hermano, si usted escucha una doctrina donde pone a Cristo a un lado, es doctrina de demonios. Pretenden hablar por Cristo, pero niegan la deidad, la divinidad de Cristo y la autoridad de las Escrituras. La Escritura, cualquier persona puede agarrarla y decir lo que quiera, y la verdad que la palabra de Dios tenemos que reinterpretarla el día de hoy. ¿Cuántas religiones evangélicas en nuestro tiempo? Y voy a mencionar uno. La iglesia United Church, la iglesia, como en español sería la iglesia unida, qué sé yo. Es una de ellas. Es una de ellas donde dicen, bueno, sí que tenemos que reinterpretar la palabra del Señor. La palabra de Dios ya está caduca, ya fue escrita hace 2000 años. Tenemos que reinterpretarla. Oiga bien, hermano, si la Biblia fuera edición de alguien, podemos editarla y podemos poner nueva edición, donde se puede cambiar alguna cosa porque el que la escribió, pues, le dio autoridad a una casa publicitaria para que la edite, la transforme, ¿cómo dijimos la palabra? La edite o la ponga al día, pero yo dije una palabra al principio, que la actualice para el tiempo en que vivimos. Qué bueno, pero el problema es que es el Espíritu Santo el que inspiró la Escritura. Entonces, si alguien tiene que editarla, tendría que ser el Padre, tendría que ser el Espíritu Santo. Y la verdad que el Espíritu Santo no está interesado en ninguna edición de su palabra. Su palabra es por todos los siglos de los siglos. Amén. Eso enseña la palabra del Señor, que su palabra es por todos los siglos, para todas las edades, para todos los tiempos. El apóstata reinterpreta las Escrituras. Ahora, interpretar las Escrituras es diferente. Tratamos de interpretar la Escritura y ponerla a un lenguaje actual, es diferente. Pero agarrar una doctrina bíblica básica y darle un significado que está en contra del contenido de la Escritura, es darle una reinterpretación. No es reinterpretación, es darle una reinterpretación. Es decir, es que esto ya no vale porque en nuestro tiempo ha cambiado. No, discúlpeme, la palabra de Dios no está para ser reinterpretada por el hombre. El único que puede cambiarla y editarla es el Espíritu Santo. Pero de aquí a que eso suceda, lo siento mucho. Sorry con excuse me, brother, pero no tenemos el editor. Aquí el editor, el Espíritu Santo, él no está interesado en editar ni reinterpretar su palabra. El apóstata niega la autoridad de las Escrituras. Veamos 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 10. Dimos 1 de Pedro o 2 de Pedro, ¿verdad? 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 10. ¿Qué dice la Escritura ahí? Dice, y mayormente aquellos que siguiendo, bueno, podríamos, desde el 9 si usted quiere. Dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos, y usted va a decir quién es, va a castigar el Señor mayormente, con mayor severidad, dice la otra en la traducción viviente. Dice, mayormente aquellos que siguiendo la carne
andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian, oiga bien esa palabra, desprecian el señorío. No quieren que la palabra de Dios les eduque, no quieren que Cristo sea el Señor de su vida. Se lo voy a leer en esta versión. Él trata con particularidad, con particular severidad a los que se entregan a sus propios deseos sexuales pervertidos y desprecian la autoridad. Estas personas son orgullosas y arrogantes, hasta se atreven a insultar a los seres sobrenaturales sin siquiera temblar. Eso es lo que dice la palabra del Señor en el versículo 10. Atrevidos, dice, y contumaces, que no temen decir mal de las potestades superiores, de los ángeles, de la divinidad. Eso es lo que trata de decir ahí. Ahora, ese es un espíritu apóstata, aquel que va en contra del señorío, de la educación de la palabra. Atrevido y contumaces, que no temen decir mal de las autoridades superiores, de Cristo, de Dios. Se alejan de la verdad de la palabra. Otra cosa, pretenden creer en la Biblia, pero niegan su inspiración, lo que estuvimos hablando. Rechazan su autoridad y pervierten sus enseñanzas para acomodarlas a sus propios deseos pecaminosos. Un apóstata, identifícalo, siempre anda torciendo las escrituras para acomodarlas a sus propios deseos carnales. Léalo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo del 15 al 17. Segunda de Pedro, ahora vamos a estar, capítulo 3. Yo creo que dijimos lo correcto, ¿verdad? Segunda de Pedro. Sí, ahora nos saltamos un poquito más adelante. Capítulo 3, versículo del 15 al 17. Miren lo que dice la palabra. Teniendo, dice, y tened entendido, oiga bien, que la paciencia de nuestro Señor Jesucristo es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que Dios le ha dado, os ha escrito. Oiga bien, aquí está lo importante. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunos difíciles, hay cosas que Pablo dijo que son difíciles de entender, dice, los cuales, escuche bien, los indoctos e inconstantes tuercen, dice, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Mire, ya en el tiempo de Pablo, al final de sus días, ya Pedro, ya las epístolas del apóstol Pablo andaban circulando de iglesia en iglesia. y el apóstol Pedro habla de esas epístolas y las pone en la misma categoría de las otras escrituras. Así dice él, como también las otras escrituras. Y se refiere a las escrituras del Pentateuco, del tiempo de Jesucristo, del libro de Isaías, porque en ese tiempo no existían el Nuevo Testamento. Cuando el apóstol Pedro habla de las otras escrituras, se refiere a las escrituras del Antiguo Testamento. Pero el apóstol Pedro pone las epístolas, dice aquí, de Pablo, a la par de esas escrituras. Dice, la cual, dice, algunas cosas, dice Pedro, son difíciles de entender. Sin embargo, dice, los indoctos, ¿quién es una persona indocta? Aquella persona ignorante, aquella persona que no estudia la palabra, sino que cree, anda chismeando los chismes y las enseñanzas de los que andan allá afuera. Y entonces nosotros no queremos aprender de la palabra del Señor, no queremos venir a los estudios bíblicos, no queremos escuchar las enseñanzas bíblicas, ni siquiera nos molestamos por abrir las escrituras, pero sí queremos andar escuchando a espíritus engañadores. Y por eso venimos todos temblorosos
y todos pálidos donde el pastor, y decían, pastor, mire lo que escuché. Claro, andan escuchando espíritus de demonios, y por eso el Espíritu Santo se pone triste de que su pueblo está pereciendo por falta del conocimiento del Espíritu Santo. Es tremendo. Esto, y la tercera cosa, sí. Yo quisiera que terminemos este versículo 17, ¿verdad? El versículo que estábamos leyendo. Dice, así que vosotros, hermanos, sabiendo de antemano, versículo 17, guárdense. Hermanos, sabiendo esto, lo que les acabo de decir, dice el apóstol Pedro, guárdense y no sea que arrastrados por el error de los impíos o los inicuos. Y esa palabra inicuo, hermano, ¿sabe quién tiene ese título de inicuo? El mismo anticristo, el mismo espíritu, hermano. Tenga cuidado, porque los inicuos tienen el espíritu del anticristo. Aquellos apóstatas tienen el espíritu del anticristo. La palabra dice en 2 Timoteo, 2 Tesalonicenses, versículo 4, capítulo 2, en los versículos por ahí, capítulo 2, dice que ese inicuo, dice, el inicuo, dice que viene inspirado, viene a ser la obra de Satanás. Dice, inicuo cuyo advenimiento, oiga, inicuo, la palabra inicuo se representa para el espíritu del anticristo. Ese poder del anticristo ya está en el mundo, lo dice el apóstol Juan en 2 de Timoteo, en 2 de Juan, capítulo 2, ahí lo vamos a ver ese versículo. Ahora, dice aquí, guardaos, ¿sabe lo que es guardaos, hermano? Vigilar, estar bajo custodia. Ese es guardado. La palabra es, a veces en el español no decimos guárdese, es decir, apártese, apartadito, pero eso no significa apartadito, allí arrinconadito, para ¿me entiende? Rezándole a todos los santos, a los santos, rezándole a cualquier persona, hasta los santos de los cristianos, rezándole al pastor, rezándole, pidiéndole, arrinconado. Eso no significa guardarse. Estar alerta, vigilando. Eso es lo que dice la palabra griega. Dice que estar en guardia, estar obediente, estar custodiando, atento, velando. Guárdense, no sea que arrastrados por el error de quienes del inicuo caigáis de vuestra firmeza. ¿No dice la palabra del Señor? Dice que muchos, dice que dejarán su primer amor. Mateo 24, versículo creo que 14 o 24, creo que es 14. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, pero tiene que perseverar, el que persevere, el que se mantenga. Mantenerse en Cristo es la clave. Ahora veamos lo que dice en la última, la tercera cosa que hacen los apóstatas en la iglesia. Dice, pretenden servir a Dios, y esta es la sutileza del apóstata. Pretenden servir a Dios, pero en realidad lo único que hacen es servirse a ellos mismos, a sus propios intereses. El apóstol habla de decir, sirven a su propio estómago, ¿verdad? Vamos a ver eso, lo dice la palabra del Señor. Entonces el apóstata pretende servir a Dios, pero en realidad lo que está haciendo es sirviéndose
a sí mismos. La palabra del Señor dice que se apacentan a sí mismos. Vamos a ver, Romanos capítulo 16, versículos 17 y 18. Miren lo que dice. Romanos 16, 17, capítulo 16, versículos 17 y 18. Dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino que a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Veamos ese texto. Yo creo que esa es la quiero leerlo en esta versión. Sí, no, yo creo que esa es la correcta. Mas os ruego, hermanos, volvamos a leer, que os fijéis en los que causan, que pongan atención en los que causan divisiones y tropiezos recuerde, el apóstata va en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Ahora, no se está refiriendo a la doctrina que nosotros aprendimos de nuestros pastores y todo eso, a menos que sean doctrinas sanas. Pero hay muchas doctrinas que nosotros hemos aprendido que no se ajustan a la palabra del Señor, pero no contradicen la esencia del Evangelio, ¿verdad? Cada uno de nosotros, si yo le puedo decir a usted de la doctrina que yo aprendí, usted va a decir, qué feo eso que tenía y que antes usted creía, ¿verdad? Usted va a creerlo así, pero ¿qué ha sucedido con nosotros, conmigo? Nosotros hemos ido apartando de nuestra vida doctrinas que no son necesarias, que tal vez no tienen nada que ver con apostasía, pero no son necesarias. Como por ejemplo aquello de ponerse velos las mujeres. Nosotros nacimos con esa doctrina. Nosotros ahora, después de mucho tiempo, hemos estudiado la Biblia y vemos que son doctrinas que no son necesarias para nosotros continuar creyéndolas. Sin embargo, no nos sacan del camino. Cuando el apóstol Pablo dice aquí que te mantengas en la doctrina que has aprendido, en esas doctrinas esenciales de la palabra del Señor. Porque está hablando Pablo a los discípulos de su tiempo, que eran bombardeados con tanta filosofía, con enseñanzas que venían de afuera, bombardeando la fe cristiana, porque estaban viviendo en un mundo completamente diferente al nuestro, completamente lleno y abultado de filosofía, y muchos venían adentro, venían de esa doctrina y llegaban a la iglesia solo para destruirlas. El apóstol Pablo les dice, manténganse en la doctrina que yo les enseñé, que es la doctrina de Jesucristo. En ese tiempo, lo que quería hacer la doctrina que existía en el tiempo de Pablo, o la filosofía, era acabar con Cristo como Salvador del mundo. Ahora mire lo que dice también en ese versículo. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Qué es una persona ingenua? Una persona inocente. Una persona que no tiene conocimiento. Que desconoce la palabra. Si usted tiene 10 años y usted no conoce, y usted cabe en esa definición, es porque usted ha perdido su tiempo. Es porque usted está propenso y está expuesto a contraer las enseñanzas de los espíritus de errores, espíritus de demonios. Usted es cristiano,
Y si usted no estudia la palabra del Señor, entonces, ¿es cristiano usted? ¿Ha aprendido la palabra? Después de tanto tiempo, dice el apóstol Pablo, después de tanto tiempo en Hebreos, después de tanto tiempo ya deben de ser maestros y tienen que volvérsele a enseñar. A estas alturas, dice Pablo, ya tienen que ser maestros. Dice, engañan a los corazones de los ingenuos. Los espíritus inmundos se posesionan de los apóstatas para destruir la iglesia. ¿Y a quién destruyen? A nosotros, los que no estudiamos la palabra del Señor. Tenga cuidado, hermano. Tenemos que aprender a discernir los espíritus apóstatas. Y volvamos a lo mismo. ¿Cuáles son las tres evidencias de una doctrina de demonios? Es aquella doctrina que, número uno, habla de Cristo, pero niega su divinidad y la autoridad de la Escritura. Ese espíritu de apóstata. También los que pretenden creer en la Biblia, pero en realidad más bien la reinterpretan, la transforman para ajustarla y para ponerla al lenguaje del pecado de la gente. Para que la gente que viene o la que está en la iglesia y quiere practicar ciertos pecados, entonces se reinterpreta la palabra del Señor para que la palabra de Dios se ajuste a los pecados de la gente. Eso estamos viendo en nuestro tiempo. ¿Y por qué no lo vamos a decir? Eso se ve en las doctrinas del homosexualismo. Muchas iglesias, y no solo el homosexualismo, muchas otras cosas en la Escritura, reinterpretan las Escrituras para poner la palabra y que la palabra se ajuste a los pecados que practica la sociedad. Esos son espíritus apóstatas. Recuerde, el apóstata difícilmente va a regresar al camino. Algunos teólogos dicen que el apóstata jamás va a regresar. El apóstata es como Judas. Jamás regresó. El apóstata es como aquel ángel que se rebeló contra Dios, que se llama Satanás. Jamás regresó. Está condenado en vida. Ese fue un apóstata. El primer apóstata. Al inicio dijimos que apostasía significa rebelarse contra Dios. Ir en contra de la enseñanza de la palabra. Pero todo esto que estamos viendo, ténganlo en mente, hermano. Pretenden hablar de Cristo, pero niegan su divinidad. Oiga bien, pretenden creer en la Biblia, pero niegan su inspiración. Rechazan su autoridad y pervierten su enseñanza para simplemente acomodarla a nuestros propios deseos pecaminosos. Dios mío, ayúdenos. Y lo tercero, pretenden servir a Dios. Hermanito, ven a unos estudios especiales que nunca los había escuchado. Y si usted no va y no lee la palabra del Señor, usted te llega con sus ojitos, con sus oídos bien abiertos, bien susceptibles a la enseñanza de un espíritu inmundo, satánico. Y eso yo no lo estoy inventando. Al inicio de la palabra del Señor dice que ahora bien el Espíritu Santo nos dice que claramente en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, oiga, verdadera, y seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Eso lo leímos 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1. Y ya para terminar, hermano, vuelvo a repetir, y esto es más delicado, la apostasía es una obra diabólica que nace en la iglesia. El apóstata nace en la iglesia. En el inicio de la iglesia cristiana, de su historia,
hermano, salieron tantas doctrinas. El nestorianismo, ¿cómo se llamaba aquel? El marcionismo, algunas otras religiones, inclusive hasta algunos dicen, asocian que sí, Marción contradecía la divinidad de Cristo, pero era hijo de obispos cristianos. Desde el inicio de la era cristiana estamos plagados del espíritu del anticristo. Estamos plagados. Está dentro de la iglesia. Recuerda el texto que leímos en Hechos 20, donde dice, hermanos, dice, después de mi partida entrarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Verdad? Eso dice la palabra del Señor. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar a los discípulos. Primera de Juan capítulo 2 versículo 18. Hijitos, ya es el tiempo, ya es el último tiempo. Primera de Juan capítulo 2 versículo 18. Lo estuvimos mencionando al inicio. Y vosotros sabéis y oíste que el anticristo viene. El mismo espíritu apóstata es el mismo espíritu anticristo. Recuerda qué cosa es el anticristo, alguien que va en contra de Cristo. El mismo espíritu. Espíritus diabólicos, engañadores. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y dice, salieron, versículo, eso fue el 19. El 18 dice, salieron de nosotros. Pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Yo creo que lo dije al revés. Vamos a ver. A veces lo primero lo pongo por último y lo de último lo pongo primero. En el 18, veamos aquí, versículo 18. Sí, en el 19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Salieron del cuerpo de Cristo. Pero desde un inicio no eran de nosotros. Tenían el espíritu inmundo de la apostasía. Dentro de la iglesia usted puede ver hermanitos que más adelante usted puede estar viéndolos apostatar de la fe. Ir detrás de doctrinas de demonios. Y usted a veces usted dice, pero ¿cómo es posible? Es posible. Ha sido posible. Sigue siendo posible y será posible. Por eso usted tiene que aprender la palabra del Señor y diferenciar cuando alguien se está saliendo completamente de la palabra. Hay hermanos que se pueden creer cosas diferentes, que la Biblia dice que hay que ponerse un zapato negro y el otro dice no, la Biblia dice que el zapato tiene que ser blanco. Esas cosas no contradicen la verdad y la veracidad de las Escrituras. Que unos quieren ponerse, pintarse los labios, otros no. Que otros quieren ponerse pantalones, el otro no. Que los otros quieren usar anillos y los otros no. Que los otros quieren usar cadenas aquí, los hermanos varones, y que dicen que es pecado para otros, etcétera, etcétera. Eso no contradice el corazón de la Biblia. Son errores, algunos de ellos errores doctrinales, que uno le pone énfasis más a una cosa que a otra, pero no nos salimos del camino exacto. Para podernos desviar de la verdad de la palabra, tenemos que invalidar a Cristo, invalidar su palabra, ¿verdad?
y ir en contra de todo lo que enseñan las Escrituras. En cuanto a Cristo, en cuanto a su palabra. Y ya hablamos un poco acerca de todo eso, ¿no? De cómo invalidar la palabra del Señor, ¿verdad? Es fácil invalidarla. Decir de que hay que reinterpretarla y ponerla ajustarla a la sociedad. Y es todo lo contrario. Es la sociedad la que tiene que ajustarse a la palabra. Es el Hijo de Dios que tiene que ajustarse a la palabra. No es la sociedad, no es la Biblia a la sociedad, perdón, se equivocaron. Y vuelvo a repetir, el que inspiró la Escritura no está interesado en editarla. Hasta que Él descienda del cielo y Él desee, su Espíritu Santo decida reinterpretarla, entonces tendremos que hacerlo. Pero su palabra no pasará. El cielo y la tierra va a pasar, dice la Escritura. Todo va a pasar, pero menos su palabra. Lo que Él ha dicho permanece fiel. Lo que para Él fue pecado hace 2000 años sigue siendo pecado para este tiempo. Todos los deseos carnales son los mismos deseos carnales, los mismos deseos que van en contra de una salud espiritual cristiana. Es la misma palabra de Dios. Nosotros podemos caer en esos pecados carnales, etcétera, etcétera. Pero decir que la Escritura se equivocó y que tenemos que ajustar la Escritura a la sociedad, allí está la apostasía. Nuestros hermanos, algunos de ellos han caído en pecado y todo, pero nadie se justifica. Cuando usted se justifique utilizando la palabra de Dios, justificándose, oiga bien, y diciendo que la palabra de Dios le acomoda a usted su pecado, tenga cuidado, usted está cayendo y está entrando en el terreno de la apostasía. No puede usted contradecir la palabra del Señor. Y vamos a terminar aquí, vamos a leer de Judas capítulo 4. Y con esto terminamos. En Judas hubiera deseado dedicarme más tiempo. Solo este libro de Judas es lindo para describir el espíritu apóstata. Chiquito, una página, ¿no? Es solo, ¿cuántos versículos? Creo que son 17, 18 versículos. Así que lea todo eso. Ahí a usted le va a describir la apostasía. En todo ese solo son 17 versículos. Creo que son. Vamos a ver, ¿verdad? Judas. 25 versículos. Pero vamos a leer desde el versículo fíjese que lo vamos a leer. Sí. Vamos a leer del versículo 4. Escuche bien lo que dice la palabra del Señor y ponga atención, hermano. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Algunos llevan un propósito definido y es destruir tu fe. Destruir tu fe. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. El mismo espíritu que operó en Judas, que ha operado en miles de cristianos que han sido apóstatas, es el mismo espíritu. Dice el apóstol aquí, Judas, este libro fue escrito por el hermano de Jesús. Yo no sé si ustedes sabían que Jesús tenía hermanos, ¿verdad? Pero este libro lo escribió el hermano de Jesús. No fue Judas, el apóstol, fue el hermano de Jesús. Veamos aquí. Perdón, hermano. Versículo 4 dice: los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje
la gracia de Dios. ¿Sabe qué cosa es libertinaje? En el griego significa un libertinaje sexual. También se refiere a actos inmorales. Bueno, regresemos. Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Entonces se refiere a actos inmorales. Todo este es el espíritu del apóstata. Y vuelvo a repetirle. Salen de la iglesia, dice, llegan a la iglesia encubiertamente para destruir la iglesia. Ahora saltemos al versículo 5 o saltemos hasta el versículo 8. Mire lo que dice el versículo 8. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores, le llama a Judas, mancillan la carne. ¿Qué significa eso de mancillar la carne? Dicen que viven una vida inmoral. Mancillan, explotan la carne. Viven una vida inmoral. Casi parecido a lo que dice el versículo anterior. Perdón, hermano. La palabra libertinaje es parecida a mancillar la carne, ¿verdad? Versículo 8. Y rechazan la autoridad. Y esta es la autoridad de Dios, no es la autoridad de los hombres. Rechazan la autoridad y blasfeman. ¿Qué cosa es blasfemar? Simplemente maldecir, hablar mal. Cuando usted habla mal de la palabra o de Jesucristo, usted está cayendo en blasfemia, pero en apostasía. Y blasfeman de las potestades superiores, de los ángeles, de la divinidad. Ahora saltemos hasta el versículo 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Yo quiero leerle este texto en esta versión. Dice, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice, pero esa gente se burla de cosas que no entiende. Como animales irracionales hacen todo lo que les dicta sus instintos. De esta manera provocan su propia destrucción. Aquellos que van detrás de solamente lo que les dicta su carne. Los sensuales, dice la palabra del Señor por ahí, que no tienen el espíritu. Vamos a seguir leyendo. Mire qué bonito, versículo 11. Ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Estamos hablando de apostasía aquí. Y perecieron en la contradicción de Coré. Los que no han leído Biblia están perdidos. Pero si usted ha leído su Biblia, hermano, ya sabe de lo que está hablando aquí el escritor, Judas. Dice en versículo 12, estos son manchas en vuestros ágapes. ¿Qué quiere decir? Vamos a ponérselo en un lenguaje más entendible. Cuando estos individuos participan con ustedes en sus comidas de compañerismo, los cuales conmemoran el amor del Señor, son como arrecifes peligrosos que pueden hacerlos naufragar. Entonces, eso significa, ese versículo 12, estos son manchas en vuestros ágapes, en nuestra comunión con Dios, en nuestra comunión. Los ágapes significaba cuando se reunían todos a conmemorar la muerte y la resurrección de Cristo o a convivir entre hermanos. Serán sus ágapes, sus reuniones entre hermanos. Ellos estaban metidos ahí, pero estaban metidos como una mancha porque llegaban con una intención de destrucción. Y mire, y aquí viene lo peor para ellos. Y dice, y que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. ¿Qué significa apacentarse? Es un lenguaje pastoril. Ellos se apacientan a sí mismos, ellos se pastorean a sí mismos. No les importa a la gente, en realidad. Aquellos pastores sensuales, aquellos pastores que se dedican nada más a hablar de la prosperidad y de eso contradiciendo a Cristo, como que Cristo
y el Evangelio y la palabra de Dios contradiciendo la palabra del Señor, cuando se ponen a decir que el cristiano que es pobre, que tiene o que pasa calamidades, dificultades financieras, son hijos del diablo, están contradiciendo la palabra del Señor. Cuando le dicen a usted que el Evangelio, ven a Cristo y todo esto, todo te va a hacer diferente, que vas a dejar de ser pobre, te vas a sanar de todas tus enfermedades, vas a ser un hombre exitoso, etcétera, etcétera. Y cuando todo sale al revés, nosotros nos llenamos de ira contra Dios. ¿Por qué? Porque aprendimos eso de espíritus engañadores que no decían la verdad de Cristo. Ahora, mire lo que sigue diciendo, gente que se apacienta a sí mismo. Nubes sin agua, le llama Judas. Dice, son nubes sin agua. Es decir, todo, como Jesús decía, lleno de hojas que no tienen higo. Y por eso Jesús, cuando iba caminando, miró una higuera llena de hojas, pero sin fruto. Exactamente eso es lo que está pasando aquí. La apariencia del espíritu apóstata es una apariencia. Son nubes, pero no tienen agua. Están secos espiritualmente. Están invadidos por espíritus inmundos que han secado su vida. Son aquellos que no tienen una enseñanza sólida de la palabra del Señor, sino que enseñan y así como la gente entró, sale peor todavía. Oiga, y sigue diciendo la palabra del Señor. Dice, nubes sin agua llevadas acá para allá por todos los vientos. Árboles otoñales sin fruto. Lo que significa aquí que los árboles de otoño no tienen fruto. Solo son hojas secas, coloridas, lindas, que tienen apariencia, que de todo colores, árboles otoñales. A mí me encanta ir a tomar fotos a los árboles otoñales. Son preciosísimos. Ahí viene el engaño y el espíritu de la apostasía. Son árboles otoñales, son preciosísimos. Pero dice la palabra del Señor aquí, no tienen frutos. Están bien bonitos, bien atractivos. Y se oyen bonitos, predican bonito, hacen llorar a la gente. Pero con solo ir en contra de la palabra de Dios, son enseñanzas de espíritus inmundos. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Son árboles otoñales, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes. Son estrellas, lucen bellas, dan su luz, pero son errantes, no tienen paradero, no tienen forma, ni tienen tamaño. Son gente famosa, pero son secos, no tienen luz en sí mismos. Son estrellas errantes. ¿Sabe cuáles son esas estrellas errantes? Los meteoritos. Los meteoritos ahí van pasando los pobrecitos y van dejando, una gran cola de desperdicio. Eso es lo que dice la palabra. Son estrellas errantes. En otra palabra, todo esto que vemos aquí está hablando de la apariencia de los hombres que son de pecado. Son apariencia, nada más. Una vida de apariencia. Y usted puede seguir leyendo y puede terminar todo el capítulo si usted quiere. Y eso ha descrito o nos ha enseñado cómo actúan los que tienen un espíritu apóstata. Y recuerde, tenga cuidado, porque algunos van a engañarnos, porque tienen lisonja, saben hablar bastante, saben engañar a la gente. Pero ¿a quién engañan? Aquel que no estudia la palabra de Dios. Aquel que cuando es hora del estudio bíblico salen corriendo y encienden la India María. O, ¿cómo es el otro? Cantinflas. O a los que les encanta Cantinflas. Bueno, está bien, si quiere verlo está bien, pero no a la hora de la enseñanza.
Vaya, estudie la palabra del Señor, dedique tiempo a la palabra, estudie. Y si tiene alguna duda, platique con el pastor. Mire a los hermanos que han estudiado el PMC, MPS, ya ni me acuerdo cómo es, del programa ministerial supervisado. Vaya a ellos conocen. Nosotros le podemos decir, está la hermana Orfa, están los hermanos Tunche, vaya a ellos. Si no tiene tiempo el pastor, no tengo tiempo yo, vayan a ellos. Ellos han estudiado la palabra del Señor, ellos saben, ellos tienen la palabra en su corazón, en su mente. Todos los hermanos que han estudiado la palabra del Señor, con el grupo de estudio, todos los que han pasado por un grupo de estudio en la iglesia local, vaya con ellos. Si usted no quiere, si tiene temor de lo que escuchó por ahí, que hay un predicador que dijo tal cosa y estoy un poco confundido. Si está confundido, oiga bien, como dice el dicho, hermano, es que el Espíritu Santo a nosotros nos advierte, nos enseña, nos llega al corazón cuando algo está mal. Como él dice el dicho, y con esto vamos a terminar con un dicho. Dice, cuando camina como pato y pilla como pato y tiene plumas como pato y le hace cuac cuac como pato, es de seguro que es un pato. No me va a decir que es perro. Si usted en su corazón hay una enseñanza de alguien que no le cuadra, órele al Señor. Y si sigue, y consulte con la palabra. Y si sigue en duda, hable con su pastor. Hable con aquellos hermanos que conocen de la palabra, que han estudiado en nuestra iglesia, ahí en los estudios bíblicos. Acérquese, arrímese, hermano, no a un árbol otoñal. No se arrime a las nubes sin agua. Que da su sombra, qué lindo, pero no tienen nada que dar. Están poseídos por espíritus de demonios que pronto, si usted se descuida, lo engañan a usted. Ya estudiamos aquí cómo diferenciarlos, cómo llamarlos la atención, que nos llame la atención, que el Espíritu Santo nos haga sentir, pero también es necesario que usted practique el estudio de la palabra del Señor. Hágalo. El cristiano no puede ser cristiano si no estudia la palabra. Por favor, hermano. Hay creyentes que pasan años, décadas, y todavía están diciendo, pastor, ¿qué significa quién fue la madre de Jesús? ¿No será una tal Julia que menciona Pablo? Porque en la Biblia, o sea, en uno de los evangelios, creo que en Romanos, habla de una tal Julia. Los católicos Entonces, saben quién es. No, pues es increíble, ¿no? Pero hay personas que hasta con eso, o sea, hasta uno dice, wow, interesante, 10 años de ser cristiano y no conoce su palabra. Nunca la ha leído. ¿Alguna vez usted ha leído la palabra de pasta a pasta, desde Génesis a Apocalipsis? Y disciplinadamente, ir disciplinadamente capítulo por capítulo hasta que la termina. Sería bueno comenzar. Hay programas para eso. Hay programa. Vaya al sitio web de la iglesia y donde dice enlaces, haga un clic en enlaces y ahí le van a aparecer algunos enlaces. Uno de esos enlaces dice lea su Biblia en un año. Usted le hace clic y ya le sale en español y los capítulos y los versículos que usted tiene que leer en ese día. Mire, hermano, el pan está, Servir. feo decirlo, servir, ya casi masticado, hermano. Hermano, ¿qué más le podemos decir? Por favor, hermano. El pan ya está en la mesa, está caliente con mantequilla. Y no tiene que ir a preparárselo usted. Dios nos ha bendecido con esta tecnología. Solo le hace un clic donde dice ahí,
lea su Biblia en un año. Le hace el clic y ya le sale a usted el versículo de ese día, el capítulo, lo cuánto tiene que leer para que usted lea y termine de leer su Biblia en un año. Y le pusimos de una manera que usted lee una parte del Antiguo Testamento y lee otra parte del Nuevo Testamento en un día. Tal vez será unos 3, 4 capítulos al máximo en un día. Hermano, la mesa está servida. La palabra del Señor nos enseña a nosotros de que nosotros debemos de cuidar por el rebaño que Dios nos ha puesto. ¿Y sabe qué significa eso? No es andarlo inspeccionando con telescopio para ver dónde entra y dónde sale. Yo no tengo tiempo para eso. El Espíritu Santo se encargue de su vida. Pero cuando la palabra a mí me dice que debemos de velar por el rebaño, por el estado de tus ovejas, significa el estado es si tienen comida y si tienen bebida. Ese es el estado. Y si están enfermas, hay que ayudarles y curarlas. Pero no significa que, a ver, ovejita, abrir la boca, te voy a meter la comida. No, ella tiene que comer solita. Y tiene que ir al brevadero, al río, a beberse la agüita. Y ¿cómo estamos? Esto lo que estamos haciendo aquí es sirviéndole el pasto en su casa. Dios le bendiga, hermano. La paz del Señor sea con usted. Reciba bendición del Señor ahí donde está. Déjeme orar por usted, Padre. En el nombre de Jesús, bendice a todos los hermanos que están conectados, que se aguantaron esta hora y media para escuchar. Bendígalos, Señor. Bendígalos, Padre. Tu palabra sea con ellos. Tu palabra les llene. Tu palabra, Padre, nos haga reflexionar qué cosas en mi vida yo a veces he estado creyendo y aceptando como palabra tuya y son principios, son espíritus de demonios que andan alrededor de nuestra iglesia, de nuestra vida, tratando de meter ideas falsas y equivocadas, Padre. Pero nosotros tenemos el sello de tu Espíritu, tenemos el sello del Espíritu Santo y tu Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad. Señor, tu palabra dice que nosotros tenemos el sello de tu Espíritu Santo y tú nos vas a librar. Pero enséñanos, Padre, a tener una mente y un corazón sensible a tu palabra, escuchar tu voz. Cuando usted nos reclama, cuando usted nos dice, te está saliendo del camino, enderézate, Señor, tener la sinceridad, la honestidad de encarrilarnos, regresar al camino. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a todos mis hermanos. Bendiga a su familia, a sus hijos, Señor, sus trabajos. En el tiempo que pasaron aquí conectados, Padre, yo sé que no es fácil. Yo sé que cada uno tiene sus trabajos, sus cosas que hacer. Padre, bendice, manda a tus ángeles que reciban bendición por este tiempo que han pasado en contacto con tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Reciba la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Vamos a ver qué el Señor nos da para este jueves. Estaremos en contacto, ahí les vamos a avisar. Reciba bendición de parte de Dios en su casa para siempre, en el nombre de Cristo. Amén.